la grabación. Bueno, ahora sí. Entonces, en 1791, la mujer Olimpia de Guyes redacta los derechos de la mujer y la ciudadana. ¿Por qué? Porque los derechos del hombre eran precisamente, en el español es más confuso porque utilizamos la palabra hombre para decir hombre masculino y hombre humanidad. Por eso pues es confuso y hay ese malentendimiento de que como dice los derechos del hombre, entonces las personas piensan que era para todas las personas, pero no. Estos derechos del hombre eran aplicados en principio para población blanca. No estaba, por ejemplo, la población afro, ni mucho menos la población indígena. Y tampoco se contemplaba a la mujer como sujeto de derechos. ¿Qué quiere decir como sujeto de derechos? Quiere decir que eran consideradas poblaciones sin derechos, o por lo menos que sus derechos eran atribuibles a su posición, es decir, a quien se encontraba por encima de ellos. Es decir, la población afro, al ser esclavizada, sus derechos dependían de su esclavista. Si el esclavista quería concederle algunos derechos, pues se los otorgaba. Eso mismo pasaba con las mujeres. Los derechos dependían de la voluntad del hombre al cargo de la familia. Es decir, al padre o al esposo, dependiendo de la circunstancia de cada mujer. Sus derechos dependían de lo que ese hombre quisiera conceder. Algunos hombres, por ejemplo, pues permitían que las mujeres estudiaran, pero la generalidad de esa época era que no. Las mujeres no podían estudiar. ¿Qué ocurrió? Ella produce e imprime los derechos de la mujer. Básicamente, pues lo que hizo fue readaptar las palabras hacia la población femenina. Eso fue básicamente lo que ella hizo. No es que creara todos unos derechos nuevos, sino que simplemente dijo, bueno, aquí no nos reconocen, entonces creamos un texto nuevo donde sí esté el reconocimiento. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Pues fue enjuiciada y se la envió a la guillotina, porque después de la Revolución Francesa, pues a los burgueses les gustaba mucho usar la guillotina. De hecho, pues fue invento francés, como lo dicen en algunas películas. La guillotina es un invento francés y pues ese fue el destino de Olimpia. Al proclamar la igualdad de derechos de la mujer, pues perdió la cabeza. Bueno, después otro hecho importante ocurre en 1848, cuando varios hombres y mujeres organizan la primera convención por los derechos humanos. Bueno, error, derechos de la mujer específicamente. Pues fue uno de los primeros procesos, no es que hubiera mucha aglomeración de público, no es que fuera, sino que al ser el primero es de gran importancia. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Esos hombres y mujeres que impulsaron la primera Convención por los Derechos de la Mujer serían perseguidos y encarcelados, pues por promulgar los derechos y la igualdad. Bueno, otro periodo importante ocurre en 1908, que es cuando nosotros hoy conocemos, o mejor dicho, pues recordamos lo que nosotros aquí llamamos celebración, aunque no técnicamente no es celebración, pero bueno, las personas readaptan las cosas a su manera. La fecha de 1908 es la fecha que le dio pues el día oficial actual al Día de la Mujer. ¿Qué ocurre en este año? Un grupo de trabajadoras toman el control de la textilería Cotton, que se llamaba así esa textilería. Toman el poder, evitan que trabajen las otras personas como forma de protesta frente a la inequidad salarial y la inequidad laboral. Es decir, en ese periodo era muy común que a la mujer se le pagara menos de la mitad que se le pagaba a un hombre, mientras se les exigía igual o mayor cantidad de trabajo horario. Y pues en ese periodo peleaban cosas, por ejemplo, que se reduciera el trabajo laboral a solo 10 horas, porque el trabajo usualmente duraba 15 horas.
no como hoy en día que dura 8 horas. El trabajo en sus inicios a veces duraba hasta 18 horas laborales. El que hoy tengamos 8 es gracias a la lucha de pues, hombres y mujeres por los derechos de laborales. Obviamente los hombres, pues en su posición de poder, pues la gran mayoría luchaban por sus derechos individuales y las mujeres pues hicieron lo mismo frente a esta inequidad política. ¿Qué ocurrió con respecto a esto? Pues lo que ya deberíamos saber. La fábrica es encerrada, se incendia, algunos decían que era un accidente, pero pues hoy en día la mayoría de personas cree que fue el dueño de la fábrica la que mandó a quemarla, y en ese hecho pues mueren 129 mujeres por reclamar pues sus derechos laborales. Después, en 1909, se proclama el primer Día de la Mujer. Ya después la ONU cambia esa fecha por el Día de la Mujer, que hoy en día es oficial. Pero pues el primer Día de la Mujer fue algo más personal. Un grupo de mujeres sale a manifestar y se sale a movilizar durante varias calles del mundo, proclamando así individualmente el primer Día de la Mujer. Pero pues como les digo, ya después la ONU pone una fecha específica para ese hecho. Bueno, en el caso de Colombia, un hecho de gran importancia ocurre en el año de 1957, que es la fecha en que se aprueba el derecho de sufragio a la mujer. ¿Alguien sabe lo que es el derecho al sufragio? ¿No? ¿Ni idea? Bueno, el sufragio es el nombre oficial o técnico que recibe pues el voto. El derecho al sufragio es simplemente el derecho a votar. Y pues también en la Constitución está después que así como puede votar, puede ser elegida. Pero pues por ahora la mujer llega a ser alcalde o gobernadora. Y pues ahorita vicepresidente, pero pues bueno, no iba a ser muy difícil que llegaran mujeres a la vicepresidencia porque los políticos se aprovecharon de la lucha de derechos de la mujer. Porque si ustedes miran, ese año, curiosamente, a todos los políticos se le dio por declarar que su vicepresidente iba a ser una mujer. Así que básicamente, pues, yo no lo veo como un logro. ¿Por qué? Porque pues fue estrategia política, más que todo. No fue un logro así realmente como otros que sí, sino que los políticos se aprovecharon de esta lucha de derechos para conseguir votos femeninos y pusieron a una mujer como vicepresidenta, porque pues curiosamente todos decidieron hacerlo ese año, porque nadie lo había hecho antes. Pero bueno, lo máximo que ha llegado una mujer en el cargo político es vicepresidencia. Ahora, cuando llegue una mujer a la presidencia, no sé. Este país es todavía muy machista como para que llegue una mujer a la presidencia. Por eso Marta Lucía, que es la actual presidenta, pues en vez de seguir con su campaña para ser presidente, pues prefirió hacerse la vicepresidenta de Duque. Pero bueno, cosas que pasan. Ahora, dentro de esta lucha, el movimiento que más destaca o de mayor importancia es el movimiento feminista, que se divide en 3 olas. Dependiendo de cómo miren la perspectiva de esta primera ola y esta segunda ola, podrían intercambiarse o podrían ser vistas de otra manera. Por ejemplo, hay algunas personas que dicen que la primera ola son la lucha de una población culta elitista, es decir, las pocas mujeres que tenían educación. Y la segunda ola es por la lucha de los derechos políticos. De la forma en que yo prefiero verlo es que la primera ola del feminismo comienza con las luchas de las mujeres por su igualdad salarial, es decir, la primera ola del feminismo, según yo y algunos otros teóricos, pues es ese momento en que las mujeres luchan por su igualdad laboral. Ya la segunda ola sería ya más que todo ese feminismo que se incluye en un feminismo pues de académico,
junto a la lucha de derechos políticos. ¿Listo? Y la tercera ola del feminismo es el mal llamado feminismo de las redes sociales. Pero pues en realidad esta tercera ola es un feminismo liberal. ¿Qué quiere decir? Ya el feminismo no se promulga o no busca como tal la lucha por derechos colectivos y grandes, como por ejemplo sí derechos laborales y políticos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de países desarrollados y en algunos subdesarrollados, estos derechos colectivos pues ya son garantizados. La lucha del feminismo actual o la de la tercera ola es principalmente la lucha por las desigualdades individuales. Eso es lo que está luchando hoy en día más que todo el feminismo, que se reconozca las condiciones de inequidad de mujeres en específico. Y es por eso que surgen hoy en día diferentes grupos, como por ejemplo feminismo, como el feminismo general, o también el feminismo afro o el feminismo LGBTI. Se combinan varias ideologías, varias perspectivas, creando así lo que es el feminismo liberal. Ya no es una sola feminismo, sino es varias formas de feminismo. Sí, se le llama feminismo de redes sociales, pues es un nombre negativo, principalmente porque varias de las principales exponentes, no realmente, sino que recuerden que en Internet lo que más se ve es lo más llamativo, básicamente, no lo más ideal o lo más académico, sino que lo que más llama la atención. Y pues lo que más llama la atención hoy en día es esa pelea tonta entre que si el feminismo es igual al machismo, no. Pero pues no quiere decir que el feminismo sea completamente igualitario. Hay mujeres como por ejemplo el feminismo extremista que proclaman que la posición de poder ya debe ocuparla la mujer y pues el hombre debe ocupar la relegación, una posición de segundo grado. Hay mujeres que piensan así y pues eso sí sería un poco igual al machismo, esa forma de feminismo. Pero pues no todo el feminismo es así, pero ese es el que más se ve. ¿Por qué? Porque al Internet le gusta el morbo, al Internet le gusta la polémica y entonces no salen las conferencias de mujeres feministas dentro de universidades, sino que salen, por ejemplo, esos videos de algunos hombres que le hacen preguntas a las mujeres y no saben qué contestar. ¿Por qué? Porque no conocen el movimiento mismo en el que están. Es decir, esos videos donde sale un man y les pregunta ¿qué es patriarcado? Y la mujer que le están preguntando no tiene ni idea de lo que es el patriarcado, ni cuál es la diferencia entre machismo y patriarcado. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre machismo y patriarcado? Machismo no sería como que el hombre le impone a la mujer que no haga cosas que los hombres pueden hacer, y patriarcado es como que el hombre manda en la casa. Sí, es más o menos eso, básicamente. Sí, en términos específicos sería eso mismo, pero pues de la siguiente manera. El patriarcado se refiere a la toma del poder por parte y la jerarquización del poder por parte del hombre. El patriarcado es un asunto muy político y de poder. Entonces, el patriarcado se refiere más que todo a cómo los hombres monopolizaron los gobiernos. Y el machismo ya amplía el espectro y no se limita a los gobiernos y a las formas de poder, sino que se extiende a toda organización social. ¿Listo? Sí, señor Esa es la profesor. diferencia principal. Una cosa es poder y la otra es más que todo de carácter social. No son lo mismo, pero pues las personas suelen confundirlo lo mismo. Y como Internet solo prioriza lo polémico, pues lo polémico es eso. El feminismo extremista y un feminismo que no se conoce ni a sí mismo. Y ese es el que se le llama feminismo de redes sociales. Que algunas mujeres lo hagan porque se volvió tendencia. Puede que sí. Yo no voy a generalizar solo por eso.
Puede que pase, pero no quiere decir que es la generalidad. Profesor, O a ¿Sí? veces solo lo dicen por moda, profe. Pues he visto que donde solo lo dicen por decir, yo soy feminista, pero pues lo que usted dice, le preguntan la diferencia entre algo y no lo saben. Es como, Sí. Hay mujeres que pasa eso, pues porque Internet todo lo hizo más fácil para conocer algo, información. Así sea una información limitada, pero bueno. ¿Listo? ¿Alguna otra cosa antes de proceder con las ¿no me exposiciones? escucha? Sí, Yo, sí, Daniel. profe, lo que usted dijo de, digamos, la gente que, pues las mujeres que digamos que sí saben de feminismo y que estudian en universidades, hacen conferencias en las universidades, pues las cuales yo he visto, digamos que ahí también hay polémica, ¿sí? Y por las razones las razones por las que no sé, digamos, porque esto está oculta, ¿sí? Entonces solo queremos a lo que le sirve. Digamos, si usted puede ver, hay un caso que pasó, creo que en 2006, que la misma persona que está exponiendo, usted sabe que ahora lo que le llaman el neoclasicismo, perdón, qué pena, algo así, ahora están refiriéndose a esto como una excusa para poder romper todo lo que quisieran, ¿sí? Y son las mismas personas de las universidades, las mismas que hacen conferencias, hablan sobre feminismo, que mejor dicho, saben muchísimo. Son las mismas que usted puede ir a cualquier marcha feminista y están rompiendo casas, están rayando muros, están rayando monumentos. Y si usted se da cuenta, eso también pasa en Colombia, ¿no? Digamos, usted ve las manifestaciones, los que rompen son jóvenes, adolescentes que están en la universidad. Entonces, acá pasa lo mismo con eso, ya que son, pues, como tal, mujeres jóvenes las que se puede ver acá y las que, cuales se han atrapado o, bueno, casado no, eso está mal decirlo, está como, la policía las coge, ¿sí? Y se puede ver, son de universidad. Entonces, es como que también está también está ahí como que la incógnita, no, bueno, ahí está la duda, que también no solo que si son de universidad, no es que no hagan, no tengan también feminismo extremista. Sí, eso ya es más que todo individual. Pues hace poco salió un estudio de psicólogos y sociólogos que con lo que pasó después de el asesinato de este estudiante de Derecho, que nunca me acuerdo de nombres, si no lo repito muchas veces, entonces no me acuerdo cómo se llamaba. Ese estudio demostraba lo siguiente: ¿por qué los jóvenes universitarios tienen una conducta predispuesta a ser violentos en las marchas? El estudio indicaba que debido a que la estadística y todas las pruebas han demostrado que primero, la educación se ha aumentado, pero las oportunidades laborales han disminuido, lo que ha terminado ocasionando pues que los jóvenes hoy en día tengan una perspectiva más negativa de la vida. Es decir, la mayoría de jóvenes van a estar pensando cosas como, bueno, yo estudio, ¿para qué? Si igual después me van a terminar pagando un salario mínimo, abusando laboralmente de mí por migajas, por así decirlo. Ese estudio pues demuestra que esa es la generalidad. Obviamente hay excepciones, como siempre, pero bueno, esa es la población en general del pensamiento de los jóvenes que están en la universidad. Estudian, se matan estudiando, pues, y pues el impulso de las redes sociales también ayuda. Personas que tienen una maestría y se ganan 2, 3 millones y están la segura o etcétera, etcétera, etcétera. Youtubers que se suben contenido poco intelectual, por no decir lo que realmente pienso, que son bobadas, pero bueno, depende de lo que cada quien crea, que ganan. En cambio, ahorita vi una noticia en Facebook que dice que supuestamente una youtuber que pues sube bobadas, según mi opinión, tiene un auto de 300 millones de pesos. En dólares, pues obviamente lo pago en dólares, porque aquí un auto de 300 millones, pues muy loco pagar eso. Se fue a Estados Unidos y allá lo compró. Pero bueno, en la vida una persona con maestría y doctorado le va a alcanzar para pagar eso. Y pues esa es la perspectiva general, ¿listo? Bueno, chicos, chicas, nos queda menos de un minuto, entonces salimos, volvemos a ingresar y comenzamos con las exposiciones, ¿listo? Entonces, Vale, profe. ingresen con el mismo enlace, ingresen lo más rápido posible. Vale.